Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Criterios, en un nuevo viernes de análisis político en este 7 de febrero. Como siempre, es un placer que usted nos acompañe en el análisis de esos temas de país, de esos temas importantes, y de los cuales en esta ocasión hay que analizar la visita de Marco Rubio y si lo que al final se acordó es muy conveniente para nosotros o no lo es. Y además hay que abordar la situación de las pensiones y si es verdad que el gobierno ha tomado poco más del 80% de los ahorros. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre es un gustazo estar los viernes con tu persona, aquí con don Marvin, pero sobre todo con ustedes en su casa. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches, puntual como siempre, y qué bueno que hoy don Ronald llegó a tiempo de la entrevista, siempre llega tarde, así que qué bueno que hoy ha logrado llegar a las 8 Sí, de la desde noche. luego, por lo cual nosotros pues le aplaudimos y le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos entrando en materia con ese primer punto, que es la visita de Marco Rubio. A ver, ya se rumoraba desde la semana pasada que El Salvador podía acoger criminales desde Estados Unidos, pero hasta no tener la confirmación con la visita de Marco Rubio no se podía decir mayor cosa. Ahora bien, ya que sabemos lo que ha sucedido, o parte de lo que ha sucedido, ¿eso es bueno para nosotros? ¿Nos beneficia en algo? ¿Se fortalecen las relaciones con Estados Unidos? ¿O nos deja muy mal parados a nivel internacional? Por favor, Ronald Mañas. Mira, la visita de don Marco Rubio nos dejó muy mal parados. Fue una vergüenza lo que hizo el dictador y nos deja mal parados por el dictador, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, no lo recibieron con la liturgia del caso, con el protocolo diplomático que amerita recibir al canciller de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Viste a Bukele con la camisa de fuera, sin corbata, sin saco, desordenado, ya parecía Marvin Aguilar. ¿Me entiendes? No es así la cosa. Esta es una cosa seria, formal. Él es el canciller de Estados Unidos. Tenían que darle el protocolo del caso, ¿verdad? Eso para aparentar que eran así como grandes cheros, ¿verdad? Después salen sentados en una mesa redonda, allí en un medio jardín, como que si fuera una cervecería o estaban en algún chupadero esperando que le llevaran el balde y la boca, ¿verdad? Nada de formalidad, nada de seriedad en todo eso. Eso es lo primero. Lo segundo, pues, yo entiendo que Rubio vino a dar órdenes a Bukele. Bukele recibe las órdenes y además ofrece más de lo que le habían pedido. Ofrece que podemos ser la cárcel de los Estados Unidos, ¿verdad? Ya parecemos realmente más que la cárcel de los Estados Unidos ante lo que Bukele decía antes, que no éramos el patio trasero ni el patio delantero de Estados Unidos. Hoy parecemos el estiércolero de Donald Trump de los Estados Unidos. Ahora, Ronald, algo que leí por ahí. Nosotros de verdad, bueno, el presidente Bukele como tal, le ofrece las cárceles a Estados Unidos, o realmente es una forma diplomática de decir Estados Unidos me forzó a que lo hiciera. No, él las ofrece. De hecho, Rubio lo dejó al desnudo. Rubio dijo, él nos ofreció, me agrada la oferta que nos hizo. O sea, él es el que se ofrece. Por eso te digo que nos deja en vergüenza. Aparte de que yo dudo que eso pueda hacerse. Mira, en Estados Unidos es un país de leyes, ¿verdad? Esa es una de sus grandes fortalezas. Para los reos
que están en Estados Unidos, porque él hasta habló de reos condenados norteamericanos para tenerlos acá. Para ellos hay leyes. Si es que allá los derechos humanos de los reos se respetan. O sea, un reo allá tiene derecho a la salud, tiene derecho a una alimentación adecuada, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a ejercitarse, a recibir a sus parientes, a recibir a sus abogados. Tiene un cúmulo de derechos humanos. Allá el derecho que han perdido es el de la libertad, por supuesto, ¿verdad? Y algunos han perdido el derecho a la vida, los que están condenados a muerte en algunos estados. Como acá no se respeta nada de eso, aquí los que están en la cárcel no tienen derechos de nada, aunque no los tenemos nosotros, los ciudadanos, que estamos bajo un régimen de excepción, donde nos han quitado nuestros derechos. Ya no digamos los de los reos, y a los reos los asesinan acá en este país. Y si no, ahí está el símbolo de Alejandro Mason, ¿verdad? Cómo lo mataron. Entonces, que no crean estas personas que solo aquí vienen 50.000 reos condenados y los vamos a tener en el SECOT. No, las condiciones no son esas. Por lo tanto, Estados Unidos no puede, me da la impresión, permitir exportar a reos, ¿verdad? Eso es lo importante. La otra cosa vergonzante es que no se negoció nada en favor de nuestros hermanos en Estados Unidos, ni por los TPS, ni por la otra diáspora que está indocumentada. Que no se nos olvide que TPS son 186.000 y órdenes de deportación hay para 204.000 salvadoreños, ¿verdad? O sea, en el momento que nos lo manden tenemos problemas graves. Pero Bukele dijo, no hay problema, mándenlos. Aquí tenemos un plan que se llama Bienvenido a Casa, ¿verdad? Ese plan, me imagino que es una bolsa de pan de dulce que les dan al llegar y $10 para que puedan llegar a su casa, ¿verdad? Entonces, eso no es atender a nuestros hermanos. Nosotros no podemos negarles el territorio a los hermanos salvadoreños de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ellos son dueños de este país igual que nosotros, ¿verdad? Pero eso es con los nuestros. No podemos estar recibiendo criminales de todo el mundo aquí. ¿En qué vamos a terminar? Que no se nos olvide que las pandillas, la 13 y la 18, son exportación de Los Ángeles, California para El Salvador. Ellos trajeron la cultura de la pandilla acá. Y hoy nos quieren traer una nueva, el tren de Aragua, que es de Venezuela, ¿verdad? Con mayor tecnología, porque hoy ya son terroristas, narcotraficantes profesionales. Por ahí están diciendo que no los van a mezclar con los pandilleros actuales. Pues sí, ellos pueden decir misa, pero no son sacerdotes. Además, ¿cuántas veces ha mentido la dictadura? Miles de veces. Bueno, no hay 30.000 inocentes ahí, pues. Y no hay 20.000 órdenes de libertad que no las cumplen. Entonces, ¿quién le puede creer a la dictadura? Al dictador, nadie. El que le crea es un iluso. Pero la gente aquí ya dejó de ser ilusa con respecto a lo que la dictadura habla o dice. Por eso te digo, no negociaron nada en favor de la diáspora, de los tepecianos menos se olvidaron. ¿Cuál fue, entre comillas, el gran negocio? Queremos que nos ayuden para tener una planta nuclear, un reactor nuclear. Todos sabemos que esa es locura total. Para tener un reactor nuclear aquí necesitamos tener talento para eso. Necesitamos haber preparado a nuestros jóvenes. Aquí necesitamos doctores en física nuclear, ingenieros químicos en energía nuclear, ingenieros mecánicos especializados en reactores nucleares, para poderle dar mantenimiento a eso. Pero aquí creo que a lo mejor todavía existirá la escuela de física en la Universidad de El Salvador, ya no estoy ni seguro, pero no tenemos las condiciones. Además, aquí nos llamamos el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Porque tiembla demasiado, y en un país donde tiembla demasiado no es recomendable tener reactores nucleares.
Entonces todo eso fue una farsa como para ponernos a hablar de eso y que dejemos de lado la parte de las minas, que es lo que le importa realmente a la dictadura, que dejemos de hablar de las minas, cosa que no va a suceder jamás. Bueno, pero es que realmente nosotros tenemos algo que ganar con todo esto, con la visita, realmente fortalece nuestras relaciones con Estados Unidos. Bueno, el análisis de Marvin Aguilar al regresar. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios y ahora vamos con el análisis de Marvin Aguilar con respecto hacia El Salvador. Ahora ya ha fortalecido sus relaciones con Estados Unidos o si realmente ambos ganan en partes iguales. Marvin. La visita de Marco Rubio no hay que verla solo que vino a San Salvador. Hay que leerla en la región, ¿verdad? Porque a lo largo de su gira por Centroamérica, él ha ido dando señales a todos los presidentes. Yo creo que el objetivo principal de Marco Rubio era contener a China, ¿verdad? Eso era lo principal. Su objetivo era geopolítico. Es correcto, porque si te fijas, va a Panamá, donde le pide o presiona al presidente Mulino a que se salga de la ruta de la seda. Otro país en el Pacífico importante para la ruta de la seda es El Salvador. Y un país que había que contener era, digamos, Guatemala, que siga con relaciones diplomáticas con Taiwán. Le ha ofrecido un par de puertos, si no me equivoco. Es precisamente porque había que contener a China. Y en la Dominicana hay una gran presencia china. Hay incluso un barrio chino, ya, por ejemplo, en la Dominicana. Entonces, a lo largo de esta gira, queda claro que el tema principal es contener a China. Marco Rubio es un xenófobo y que incluso ha escrito un libro sobre China. Entonces, eso te da una idea que viene a contener a China en la región. Entonces, si Panamá se tiene que salir de la ruta de la seda y le pide que evite a toda costa que China controle o empresas chinas controlen el canal, está claro que una de las exigencias que le ha hecho El Salvador, sin decirla, lo cual es sospechoso, porque en las visitas que hacen esta clase de funcionarios a los presidentes, más que poner atención a lo que se dice, hay que poner atención a lo que no se dice, porque eso es realmente la verdadera agenda que tratan. Sí. Para el caso, si a Panamá le exigen salirse de la ruta de la seda con el canal, por lo estratégico que es el canal de Panamá, ¿cómo es posible que a El Salvador no le van a dar instrucciones que detenga el Tratado de Libre Comercio con China? O sea que una de las cosas que se habló es el Tratado de Libre Comercio con China. Y el que el gobierno no haya dicho que el Tratado de Libre Comercio sigue en pie con China, eso nos hace pensar de que el Tratado de Libre Comercio es uno de los muertos, una de las consecuencias de la visita de Marco Rubio. Entonces, es la contención de China. ¿Por qué Guatemala logra más que nosotros, aparentemente? Porque era de esperarse que Guatemala podría estar negociando en secreto las relaciones, la apertura de relaciones diplomáticas con China en detrimento de Taiwán. Y como Bernardo Arévalo es un presidente que tiene la solvencia moral para exigir cosas,
porque no tiene como Maduro o como Bukele otras cosas que negociar con Estados Unidos, entonces les dice, bueno, yo suspendo las relaciones o las conversaciones con China Popular, pero ¿qué me van a dar? 2 puertos, un programa para recibir a los guatemaltecos deportados, que son pocos en comparación a los salvadoreños, una visita de negocios para inversión de estadounidenses en Guatemala para ayudar a los deportados guatemaltecos. Sí. ¿Verdad? Y desde allá, Marco Rubio manda un mensaje a toda Centroamérica. No vamos a sacar a nadie de la lista Engel ni de la lista Magnitsky, lo cual eso ya te bloquea la posibilidad de un convenio entre El Salvador y Estados Unidos en el tema carcelario, porque el señor viceministro ad honorem de Justicia y Seguridad Pública y director de los centros penales de El Salvador, junto con su madre, está en la lista Engel y en la lista Magnitsky. Esa es una señal clara, ¿verdad? Hoy en la República Dominicana lanza otro mensaje para la región, para todos los presidentes. Vamos a decomisarle, dice, el avión a Nicolás Maduro, que tenía parqueado porque lo estaban reparando allá en la Dominicana, porque el gobierno de Nicolás Maduro ha violado los derechos humanos, ha corrompido la democracia y está lleno de arbitrariedades en el uso del poder. Igual que El Salvador. Los mismos señalamientos que han hecho la lista Engels a muchos funcionarios del gobierno, ministro de Trabajo, secretario jurídico de la presidencia, coordinadora del gabinete, jefe de fracción de Nuevas Ideas, magistrados de la Sala de lo Constitucional, hasta el perro faldero de Walter Araujo está por corromper la democracia en eso. Entonces, te está diciendo que no va a sacar a nadie de la lista y te está diciendo que va a castigar a Maduro por acusaciones que reciben funcionarios salvadoreños. Así hay que leer la visita. También, otros detalles ya bien particulares de El Salvador, es que el tema de la migración se tocó, por supuesto, pero no hubo compromiso de Marco Rubio de, por ejemplo, ampliar el TPS o de que no lo van a cancelar como ya cancelaron el de Venezuela. Que creo que es lo que los salvadoreños estaban esperando, ¿no? Eso hubiera sido que un se anuncio continuara. positivo, Sí, claro. pero es porque no puede prometerle eso, porque si hay una característica de Donald Trump es que es impredecible en política exterior. Igual deja el TPS y lo amplía, o igual lo cancela mañana. Ya lo canceló una vez. Exacto, él lo canceló, Biden lo ha ampliado, pero entonces quizás van a revisar. No, pero la verdad es que Bukele no lo pidió. No, es que el tema de migración se tocó forzosamente porque al hablar, por ejemplo, de revisar el tratado de que ya se firmó en la primera administración de Trump, de tercer país seguro, y al ofrecerle a Bukele un outsourcing para las cárceles, es precisamente a raíz del tema de los migrantes. Hay una cosa en la política exterior de Donald Trump y toda esta camaradería de, digamos, de presidentes en América Latina que les gusta parecerse a Trump y que se alinean con Trump, que son Noboa, Milei y Bukele. Es la política de las ocurrencias y del todo vale. ¿Vea? Entonces, vamos a ver. Donald Trump fracasa con México y con Canadá imponiéndole aranceles porque los anuncia, los pone y da para atrás. Eso, en el lenguaje geopolítico, es que perdió y tuvo que retroceder. Donald Trump, para que ya no se hable de que Claudia Sheinbaum le ganó, le dobló el brazo y todo eso, que era lo que se decía, tiene que lanzar una estupidez maligna para que se deje de hablar de que perdió contra Claudia Sheinbaum y Canadá, y se le ocurre decir que va a desalojar Gaza, ¿verdad?, para construir ahí el Sur City de la Perla de Oriente. Y eso es lo... Bitcoin va a ser ahí también. Eso, que es estúpido y maligno, le ha servido para que ella se deje de hablar de que perdió frente a México y Canadá porque tuvo que retroceder.
y que el arancel del 10% que le ha puesto a China, para China realmente no significa nada. Eso es importante decirlo. Entonces él lanza lo de Gaza como en esa cosa de las ocurrencias y del todo vale. Entonces Milei, Noboa, Bukele tienen que salir. Lo voy a plantear así. Veamos. Ronald viene a hablar conmigo y yo ya sé que él me va a pedir algo. Entonces vengo yo, es la ocurrencia y el todo vale. Yo le ofrezco algo que yo ya sé que no va a ser cierto, pero algo astral, algo más grande para que Ronald, que me viene a pedir 200 pesos, le digo yo, es que Ronald, yo le quiero dar 500. Entonces Ronald dice, qué bruto ¿verdad? Pero no lo puedo decir en público. Yo voy a decir que este que me quiere dar 500 pesos cuando yo le pedía 200 es una señal de una gran amistad que él tiene con el pueblo estadounidense y Ronald me agradece en público. Pero en realidad no va a pasar lo de los 500 pesos. Primero porque no los tengo. Y segundo porque la ley estadounidense no permite, tendría que haber una reforma, tiene que ir al Congreso eso, de permitir que ciudadanos estadounidenses paguen la pena en otro país. Ahora bien, y en el caso aquí, no puede el Estado dar ese servicio. Tiene que crear una ley especial en la Asamblea y crear una empresa. Claro, él tiene todo el poder para crear una empresa como la DON, como el Diario El Salvador, como la Chivo Wallet, que le ofrezca el outsourcing a otro país, La constructora. la constructora, que le ofrezca el outsourcing a otro país para recibir presos. Es decir, es la privatización y la creación de empresas para poder recibir presos. Eso se puede hacer. El Salvador podría hacerlo porque él tiene todo el poder, puede reformar la Constitución, puede crear una ley especial, pero va a ser una empresa privada. Sí. Y llama mucho la atención que la empresa que visita Marco Rubio en el aeropuerto es una empresa que se crea en los gobiernos de Arena, gracias al Tratado de Libre Comercio que firma Paco Flores. Entonces, y llama la atención que sea el dueño de esta empresa también el dueño de la empresa que da de comer a los presos. Y el presidente Bukele dice que alquilar las cárceles a Estados Unidos es para hacer autofinanciable el sistema carcelario salvadoreño. Eso nos da una cifra de dinero, $200 millones. Entonces estamos hablando de un negocio. Le está vendiendo un servicio. Claro, que va a tener que ganar $200 millones. Más de $200 millones. Entonces, estamos hablando de un negocio privado que tiene que generar reformas en la ley estadounidense si Estados Unidos acepta y reformas en el país. Ahora bien, pero la posibilidad de esta queda en stand-by, como dirían los estadounidenses, en espera, porque Maduro ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos de recibir, hasta ahorita le ha eliminado el TPS como a 250,000 venezolanos, sí, y ha aceptado recibirlos, dijo Nicolás Maduro, con el corazón y con los brazos abiertos, e incluye en este recibimiento al Tren de Aragua. Entonces El Salvador ya no es necesario como tercer país seguro, pero hay que tenerlo ahí, porque Maduro y Trump se parecen. Un día se pelean, sí, y a Maduro le dice, pues no te recibo nada. Vea, pues entonces no importa, se reconcilia, porque aquí está El Salvador. Entonces tienen que tener ese plan B. Ahora, igualmente, ya Estados Unidos comenzó ayer a enviar inmigrantes en proceso de deportación a la cárcel de Guantánamo, porque ellos ahí también tienen un centro de inmigración. Entonces lo que han hecho es como ampliarlo, meter camas y todo eso para que estén ahí. Entonces El Salvador por ahora es innecesario. El tema que tocaba la embajadora, con esto cierro, de que el presidente le pidió a las jefes de las pandillas, sí, se los pueden enviar, pero en el caso del juicio de Nueva York, no. Porque no se lo pueden enviar. Es que ellos van a ser procesados en Nueva York, están siendo procesados, van a ser condenados y tienen que cumplir la condena allá. Si después de que cumplan la condena dentro de 1000 años, el CROC está vivo, se lo pueden enviar a El Salvador deportado. Pero hasta que cumpla la pena. ¿Podría venir a El Salvador? Sí, han firmado ese contrato de outsourcing
de que Estados Unidos usa las cárceles salvadoreñas, lo cual yo no veo imposible, pero veo largo, o sea, no va a ser tan pronto. ¿Qué puede hacer Marco Rubio o la administración Trump? Si en el juicio aparece que funcionarios del gobierno salvadoreño ayudaron a liberar a los jefes pandilleros, lo que puede hacer Estados Unidos es dejar eso ahí, no muerto, pero sí inactivo. Será una administración demócrata la que podrá en el futuro abrir el caso para procesar funcionarios salvadoreños que han ayudado a escapar terroristas como la MS-13 en las cárceles nuestras. Entonces, lo que te puedo decir es que, ¿qué negoció el presidente? Hubo negociación, pero lo podemos ver más adelante, pero no para el país. Es una negociación al estilo Maduro. Maduro acepta recibir a los venezolanos y a los pandilleros a cambio y le permite llevarse el petróleo a la Chevron, renuevan el contrato y ¿qué gana Venezuela? Bueno, Maduro gana que lo saquen de la lista del FBI, de los más buscados, y que dan como recompensa $25 millones por la cabeza de Maduro, y el juicio que tiene abierto también en Nueva York por narcotráfico. Entonces, en ese sentido, las negociaciones ya no son qué gana el pueblo como Guatemala, Sí. sino es qué gano yo como político para hacer esto y lo otro. ¿Qué pudo haber ofrecido en el tema? Porque sí hablaron de los migrantes, es darle un trato preferencial a la deportación de los salvadoreños, ¿verdad? Te los vamos a mandar quizás no enjaulados, los vamos a ir relanceados, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero si se fijan, no hubo promesas de ampliar TPS, no hubo promesas que no lo va a cancelar el TPS, no hubo promesas de no deportar salvadoreños, que era, digamos, lo que interesaba al país. Primero, por las remesas, que están bajando. Bueno, vamos terminando, Marvin. ¿Verdad? Entonces, y que la situación económica aprieta más al país. Eso no hubo. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Vaya, eso fue mejor de lo que usted dijo. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Ahora vamos con el análisis de Ronald Umaña con respecto a la población en general, cómo ha tomado el tema de la visita de Marco Rubio y que nuestras cárceles pues serán también un alojamiento para parte de los delincuentes que están en Estados Unidos. Ronald, ¿cómo lo ha tomado la gente y tomando en cuenta el impacto que sigue teniendo el tema de la minería y para la popularidad del presidente? Mira, la popularidad del presidente en este país ya no vale mucho, ya lo que tiene nada, pues, o sea, ya él es impopular en El Salvador. Están en contra de lo que hizo Bukele. Bueno, quiero decir que están en contra del recibimiento en la casa de... ¿En contra de lo que hizo o en contra de lo que no se habló o lo que no hizo? De lo que hizo y de lo que no hizo. Es decir, del ofrecimiento del país como cárcel. De las dos cosas, ¿verdad? De lo que hizo de recibirlo en el lago. Habían críticas por eso, que por qué no lo recibe en casa presidencial. O sea, la gente espera la formalidad y cabal lo que te decía al principio, la liturgia diplomática de estos casos, ¿verdad? Es que hayan criticado, y perdón que lo interrumpa, Sí, prueba. que hayan criticado cómo lo recibió el pueblo, eso es algo que no le interesa al gobierno, lo que el pueblo piensa. Lo que pensó Marco Rubio de ese recibimiento. Periodistas que acompañaban a Marco Rubio en el vuelo, porque usted sabe que el canciller gringo lo acompañan periodistas, han comentado sobre el hecho de que la reunión primero iba a ser en casa presidencial y a última hora lo han trasladado al lago de Coatepeque, lo que hizo que el Servicio Secreto de Seguridad se trasladara a Coatepeque de manera sobre la marcha y revisar y todo eso. La descortesía de que
nunca se quitó los anteojos oscuros. Se los quita en un momento, pero la mayoría del tiempo anduvo con los ojos tapados, y Marco Rubio no, porque a ese nivel, o sea, es incluso una falta de educación que yo no me quite los anteojos cuando estoy hablando con él, y más a ese nivel que era lo más alto, el más alto representante del gobierno estadounidense, pues. Hay, como bien usted lo dice, criterios, digamos, ¿verdad? Protocolarios, que o sea, entrar a la casa, y ahí también estaba la familia del presidente, sus hijas, y querer de alguna manera hacer fotografías con las hijas y el secretario de Estado, que no han circulado. Y luego, pues, la reunión, ¿cuánto dura? Que eso dice, usted sabe, dice mucho en el término diplomático. Fue una reunión como de 20 minutos. Corta. Cuando si iba a ser informal, podía haber habido un almuerzo, ¿verdad? Para hacerlo más largo. Entonces, eso te dice mucho en el lenguaje diplomático. ¿No le parece que esas molestias de que va a ser en Capres, después en Cancillería, porque lo llevan a Cancillería también a firmar el convenio de energía nuclear, y después lo trasladan hasta Coatepeque? Al llegar a la casa de Coatepeque, que hay que aclarar, esa es la casa, la residencia presidencial de verano, de descanso de los presidentes en el lago de Coatepeque, que es una casa que creó e ideó el presidente Alfonso Quiñones Molina. No es la casa de Freddy Cristiani, como mucha gente decía. No. Es la casa, es la residencia presidencial, que es viejísima. O sea, Alfonso. Bueno, esta es nueva. No, claro, la renovaron. No, hoy han hecho un palacio, pero bueno, sigo. Lo que me pareció importante es ver que la población entiende bien claro esto, ¿verdad? De que no hubo el protocolo necesario. Hay gente que dijo cabal con la camisa fuera, desabotonada, arrollada la manga. Eso no era informal. Sí, no, él no lo hace. Y se iba a ver ridículo con corbata allí en el muelle. Una que cuando lo saluda le dice, qué bonita tu casa. Así está bonita. No le dijo que era la casa presidencial. Trató de dar a entender como que era su casa, como que era Mar-a-Lago de Donald Trump, ¿verdad? Solo que aquí en chiquito. Que esa es casa de Donald Trump. Pero ese es de Donald Trump. Ajá. Él dio a entender aquí que él también, igual que Donald Trump, tenía su Mar-a-Laguito, ¿verdad? Cosa que de mal gusto. Otra cosa importante de las imágenes de esto. Él le da la mano a Rubio, ¿verdad? Y entonces viene y se le abalanza a abrazarlo. Y Rubio le puso el codo. Eso es importante, ¿verdad? Importantísimo. ¿Qué nos dice ese pastor? De que no te quiero cerca de mí si yo no quiero dar la impresión que somos amigos. Más que el lenguaje corporal, es el lenguaje no verbal. Sí. Eso es quizás el término. Ese es el término. ¿Qué pasa cuando va a Guatemala y con el presidente Arevalo se abrazan bien? Un abrazo fraternal. El de aquí fue de repulsión. Lo mismo en Costa Rica con el presidente Tico, de abrazo y aquello formal. Los protocolos en Guatemala, en Costa Rica, han sido protocolos de acuerdo a lo que es la liturgia diplomática. Pregunta, Ronald, nosotros al principio usted estaba hablando del recibimiento que se le hizo en el aeropuerto. ¿Se puede hablar algo de la canciller Alexandra Hill con respecto a cómo lo recibe, con un abrazo muy amable? La canciller esperándote ahí con unos dos asistentes. A la entrada del avión, a la escalera. Eso es lo normal, ¿verdad? Y que recibe Sí. él o la canciller. En este caso es la, ¿verdad? El protocolo, él baja, la canciller lo recibe, caminan la alfombra roja, pasan revista a la tropa, lo acompaña hasta el vehículo del secretario de Estado está al final de la alfombra, ella espera que él suba, pliega la comitiva del canciller visitante, y luego llegan los carros de ella y ella va detrás del secretario. Hasta ahí todo. Hasta ahí todo. El protocolo es que van separados. Sí, van separados. Pero a veces los presidentes lo rompen. Le piden al canciller que lo recibe que los acompañe. Pero tiene que ser el visitante. Sí, el que pide eso. El que pide eso. Ya lo ha hecho Biden con López Obrador,
que le dice, súbase a la bestia, que es Sí, la limusina blindada del presidente, y AMLO le dice, no, venga ese hombre, le dice, aquí nos vamos, y ya se sube, y hay un protocolo interesante, porque es que él debe de ir solo, porque cuando el funcionario se sube a la limusina, se quita el saco, por comodidad de él. Entonces es algo como bien íntimo. Entonces, claro, AMLO y Biden se quitan los sacos para meterse e ir platicando, ¿verdad?, en el camino. Entonces, hasta ahí todo bien. Si el problema es cuando ya se van para el lago, que como dice Marvin, cambiaron de casa presidencial al lago. ¿Te imaginarás lo que significa eso para el canciller de Estados Unidos? La seguridad incluso, que tengo que moverse. Desplazar la seguridad para allá, ir a revisar esa casa antes de que llegue el canciller, ¿verdad? Ahí es donde le avisan, mire, este maestro está aquí todo desordenado, ¿verdad? No tiene corbata, está con la camisa fuera, por eso cuando llega sin la corbata, ¿verdad? Para medio armonizar la cosa. Otra cosa, ¿viste las fotos que le sacaron, ¿verdad? Una foto ahí en el fondo, ¿verdad? Con el sol naciente. ¿Cómo? El sol naciente. Con el sol naciente allí. Sí, y le pusieron todavía un rótulo arriba de Atalaya. Eso es para demostrarle aquí al pueblo que es espiritual, los grandes amigos. La otra foto que le sacan ahí en el lago, que lo recibe, pero él 2 gradas arriba, para que Marco Rubio se vea más pequeño, ¿verdad? Y Bukele grande, que está arriba, ¿verdad? Cuando no es así, pero todo ese juego, toda esa parafernalia que le hizo, imagino que Porfirio Chica es el encargado de hacer esas cosas. La gente lo vio. Eso estaban los venezolanos para eso. También Chica. Es el que toma la foto, el venezolano le dice, ¿cómo? El Chaneque es Chica. Correcto. Entonces viene y lo que te estoy diciendo es lo que recogí de la gente, de los que vieron el programa mío y que se pusieron a comentar. Cuando yo vi los comentarios me parecieron fabulosos realmente. Y eso es lo que te estoy comentando, Fernando. Bueno, así nos vamos a trasladar a las... Gracias por continuar con nosotros. Y es que el otro punto sumamente importante, algo que se habló en la semana, es la situación de si el gobierno ha tomado parte de las pensiones de los salvadoreños. En todo caso, ¿esto es cierto o esto es falso? Y además, de ser cierto, ¿esto es positivo o negativo? Porque hay comentarios que dicen, mire, pero si el gobierno tomó parte de las pensiones para proyectos en beneficio de la población, pues mire, sígalo haciendo. Mientras que otra parte de la población se siente disgustada. Por favor, Ronald Maña. Bueno, mira, aquí hay algunos datos que hay que resaltar, hombre. Primero, de que el dinero de las pensiones se empezó a tocar por parte de los gobiernos desde Tony Saca, desde el 2015, ¿verdad? Cuando se hizo un fideicomiso. Saca desde el 2004. 2005. 2015 era presidente Sánchez Serén. 2005. 2006. 6, por ahí. Que se crea el fondo. 6 o 7. Se crea un fideicomiso. 2006. Bueno, pero 2006, comienza con Saca, ¿no? Sí, en el 2006 hace un fideicomiso que lo hizo Wendy Sabla, ¿te acordás? Que era el ministro de Economía de Tony Saca. Sabla Tuché. Sí, Sabla Tuché. Eduardo Sabla Tuché. Entonces, desde ahí comienzan a agarrar plata como préstamo. Pero además lo están pagando. Toman y pagan, ¿verdad? Entonces, eso quiero que quede bien claro, porque este gobierno, el de ahora, lo toma y no paga. 4 años se lo reservaron para ellos de no pagar de intereses ni capital. Hasta el 2027. Hasta el 2027. Y no sabemos si va a pagar ese año. No va a pagar nada. Pero hay que tener claro,
Este no es dinero público, por Dios santo. No pueden abrogarse el derecho a no pagarlo. Bueno, ya lo están haciendo. No, ya lo están haciendo, sí, pero la gente tiene que saberlo. ¿De quién es este pisto? Es de la gente. Son los cotizantes. ahorros del pueblo. Cada quien ahorra para su vejez. Vienen estos, la dictadura, dice, no, 4 años no les pago nada. Y se me quedan callados porque si no les aplico el estado de excepción. Ni capital ni interés. Ni capital ni intereses. Hablando de más de 2.000 millones de dólares, que es un robo realmente a la gente. Podríamos dar una cifra de 2.500 millones. 2.500 millones. Vale. Que Entonces, tendría que pagar en el 2027. en el 27. Entonces, eso es importante. Los gobiernos anteriores agarraban y pagaban intereses. La crítica que les hacíamos en aquel tiempo, que el interés era muy bajo. Entre el 1 y el 3%. Sí, era demasiado bajo. Porque a otros países, o sea, o a otros fondos, cuando le prestas al Banco Mundial te cobraban el 6 o el 8, ¿verdad? No, y este gobierno ha prestado al 12. Bueno, hoy ya, pero en aquel tiempo, te digo, era al 6 o al 8 y se le pagaba hasta el 3. Entonces nosotros reclamábamos Solo apuntar algo. Por esa baja de intereses, por eso que no le paga el gobierno a las pensiones, es que la pensión te queda de $350. Sí. O sea, sí. ahí es donde se ve ya el problema de esos malos manejos. Es que era un robo de parte del Estado no pagar los intereses comerciales que le pagaba el Banco Mundial, por ejemplo. O a las otras préstamos que hacen. No, por ejemplo, dije, porque por ahí andaba la media. Entonces, le pagaban el 2 y al Banco Mundial le pagaba el 8, cuando eran los mismos dólares son los del obrero salvadoreño que los dólares del Banco Mundial. Entonces no lo hacían, ahí le robaban a la gente. Se ha hecho un cálculo de cuánto le debe el gobierno a esos préstamos que ha hecho al fondo de pensiones si pagara el interés comercial. Solo la parte del interés, ¿verdad? Ajá, desde el principio. Sí. ¿A cuánto asciende? Como $5.000 millones. Imagínate. Eso tendría que redundar en que las pensiones ya no fueran de 300 pesos, sino que a lo mejor de 500. Correcto. ¿Me entiendes? Podría haber esa ventaja. Va. Todavía está muy bajo. Pero, ¿me entiendes? Para que quede claro cuál es el manoseo que han hecho con el dinero de la gente. Los políticos. Sí, los políticos, porque este no es dinero público. Estos no son impuestos del IVA que lo agarran y se lo roban. No, este es dinero de la gente, dinero sagrado, porque viene del sudor de los obreros. Bueno, para que tengamos idea de las cantidades, mira, en el 2015 se tomaron 438.67 millones. 2016, 537.23. Ese es el gobierno de Sánchez Serén. Sí, para esta época el ahorro de pensiones era un poco más de 13.000 millones de dólares. Entonces el gobierno de Serén agarró 2 veces de las pensiones. Todos los años. Todos los años. Es que mira, Todos han hecho vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la justificación para agarrar dinero de allí? Porque acordate que aquí quebraron el INPEP, quebraron el fondo de pensiones del Seguro Social. Entonces, ahí quedaron pensionados a lo largo y ancho del territorio, pensionados del Seguro Social y pensionados del INPEP, que hay que estarles pagando la pensión. Cuando privatizan, en la época de Calderón Sol, ¿verdad? Que se privatiza, las AFP comienzan, pero se les sigue pagando a los pensionados del INPEP. ¿De dónde sale el pisto? Del pisto que están pagando los nuevos. ¿Verdad? Eso es el INPEP. INPEP y Seguro Social. Hay 2 fondos ahí que se los robaron. Entonces, de las AFP se agarra dinero para pagarle a los pensionados que quedaban del INPEP, a los pensionados que quedaban del Seguro Social y a los que comienzan, en las AFP. El problema es que no alcanza el pisto para pagarles a todos esos, porque todavía no hay muchos en las AFP. Entonces tienen que agarrar dinero de ese fondo, el Estado, para pagar Si usted se acuerda,
solo termino, para pagar las pensiones que quedaron pendientes, la deuda del INPEP y del seguro. ¿Me entiendes? Entonces el Estado no tenía ingresos para pagar eso. Entonces empezaron a prestarle al fondo de pensiones nuevo. Es que yo lo que quería apuntar, que Ronald no lo menciona, es el hecho de que cuando nos dice Arena que va a privatizar las pensiones es porque el INPEP va a quebrar. Ya está quebrado. ¿Y por qué va a quebrar? Dice, porque del dinero de todos agarra para pagarle a los pensionados. Y eso va a llegar un momento, dice, que se va a acabar. Pues hay que privatizarlo, dicen, para que ese dinero se ponga a trabajar, no haya necesidad de estar tocando el fondo de pensiones, porque ese dinero va a generar grandes ganancias. Hacen el cálculo de más de 10.000 millones, que eso iba a dar intereses, ¿verdad? Tanto que no iba a haber necesidad de tocar el dinero. Hemos venido a terminar en el mismo proceso del INPEP. Y si hace más de 20 años nos dijeron que el INPEP iba a quebrar por estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, ¿qué quiere decir eso? Que este fondo de pensiones también va a quebrar. Entonces, el problema es que cuando era público, el Estado tenía que responder por el dinero. Pero ¿y ahora quién responde? Va a responder el Estado, tiene que hacerlo. Al final, o sea, que hemos venido a dar, imagínate qué pueblo más ignorante El Salvador. ¿Por qué? Que ha venido a dar una vuelta de 25 años para venir a parar en lo mismo. Sí, pero no le culpes al pueblo. ¿Y quién son pone los a los políticos? No, ¿y quién vota por los políticos? Bueno, si te vas a ir ahí, Pues pero sí. sigo y termino. Es como Hugo Lindo en su obra Justicia, señor gobernador. ¿Quién es el culpable de todo? En el 2017 se tomaron 557.67 millones. 2018, 347.93. Todo este es dinero suyo, amigos, oyen. 2019, 343.23 millones. 2020, 291.15. 2021, 253.22. 2022, 393.1. En todos estos años atrás, hablo de Saca, hablo de Funes y de Sánchez Serén, de los tres presidentes, iban pagando. Cuando tenían la plata a principio de año con la renta y todo eso, le pagaban al fondo, ¿verdad? Pocos intereses, ahí estaba el robo, pero pagaban los intereses y el capital. Después llegamos a lo simpático ya, cuando se hizo la reforma, ¿te acordás, Marvin? Y que salió el ministro de Hacienda, aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel piraña peinada, decían... Alejandro Zelaya. Alejandro Zelaya. Sale Alejandro Zelaya y dice, esta ley es para que los políticos jamás vuelvan a tocar un centavo de la gente, para que nunca se vuelva a tocar nada del fondo. Es más, recuerdo cómo la vicepresidenta de la Asamblea criticó a los que habíamos sacado el 25%. ¿Cómo dijo? Que eran cínicos, sinvergüenzas. Sí, pero ella recibió un préstamo del banco hipotecario para comprar la casa que no tenía y que ha podido tener casa hasta ahora que es diputada. Eso es más cínico y sinvergüenza que los ahorrantes que retiraron su 25%. Sí, porque ese piso era de ellos y el que ella retiró era de nosotros. El préstamo del banco préstamo hipotecario. Es piso nuestro. Bueno, porque el banco hipotecario es un banco público, con dinero público, ¿verdad? Vaya, entonces, en el 2023, que dijo Zelaya eso, de que esa ley estaba para que no se volviera a tocar dinero de la gente, del fondo, pero le quitaron el techo del uso del dinero, que la 100%. Ley anterior tenía un techo, no podías agarrar más de eso como Estado. ¿Me entendés? Sí. Bueno, entonces le quitaron eso, pero el discurso fue otra cosa. Yo creo que por eso se fue huyendo ya para Honduras. Porque hoy, ¿qué es lo que sucede? Ya se acabaron el fondo. Te voy a decir cuánto agarraron en el 23, oí, Marvin. 1.097.76 millones. Y en el 24, 1.032.47 millones. Solo ahí se llevaron casi 2.200 millones. O sea que el fondo se lo terminarán a finales del otro año. Pero esa deuda
de 2.300 millones, en realidad es de 3.000 millones. Porque estabas sacando 1.000 millones un año, pero tenías que haber pagado ese año pues 400 millones. Sí. Y como no pagaste, entonces esos 1.000 son 1.400. Sí. Se la acumuló. Y al siguiente año sacas 2.200, dice, va, Ajá. más 400, entonces, que debías haber pagado y no pagaste, eso se te hace Y entonces que ya es más por los intereses. 1.600 millones. Sí. Y si este año vas a volver a agarrar otros 1.000 millones, más los 400 que se te hace, te fijas, 3.000. O sea, fíjate la Para deuda que que sea se la está deuda. haciendo. Se está haciendo una onda de deuda espantosa Pero, que el impagable. gobierno no va a poder pagar. va, cabal, ese es el secreto. El gobierno no va a poder pagar. La solución va a ser ¿Qué van a hacer en el gobierno para eso? Nacionalizar las dos AFP. correcto. Se Vamos la- a volver al INPEP. Se las van a Es comprar. un ciclo. Sí, se las van a comprar a los dueños por nada, porque Claro. Ya no van a valer nada. Además, ya le sacaron, porque otra cosa que dijo Zelaya, que además lo dijo Bukele, que iba a quitar el perverso sistema neoliberal de las pensiones y que iba a quitar las AFP, las está. dejó y les dio más pisto, hoy ganan más que antes. Sí, ¿Verdad? las AFPs que en épocas de arena ganaban 17 millones, han duplicado su ganancia. Sí. Este 34. año pasado, año 2024, ganaron como 35 millones, un poco más de 35 millones, cuando en épocas de arena ganaban 17, 20. Ajá. Buen Entonces, negocio. en realidad, la reforma de Nuevas Ideas ha vuelto más ricas a las dos AFP. Sí, y más pobres a los cotizantes. Correcto. Más pobres las pensiones. ¿Por qué? Porque le dan el pisto a las AFP. Entonces, cuando quiten las dos, nacionalicen las dos AFP, la deuda queda en las AFP, pero como son del Estado y el Estado no se puede ver al Estado, desaparece la deuda. Ahí vamos a ver qué dicen los pensionados en ese El momento. gobierno de repente ya no va a deber, ¿cuánto? Como más de 10.000 millones. ¿Cuánto es? Porque no, yo estoy esperando que usted Son- baje la deuda total. ¿Cuánto es? Mira, eran 13.000 millones los que había. Ujú. Sí, pero igual va subiendo. O sea, va a llegar como a 20, la deuda, 18, No, solo de cuestión previsional. no lo sé. Es que, pues sí, el dato, porque dice el 80% de los 14.000 millones, estamos hablando que es una deuda de más de 12.000 millones que Aproximado. le debe el Estado al fondo de Por eso pensión. te digo que va a llegar como a 18 al final. Depende de cuándo quiebre, ¿va? Por eso te Igual, digo, ¿verdad? como a 18 va a llegar cuando quiebre. Entonces, quiebra, el Estado nacionaliza, ya no se debe nada, y solo ahí la deuda va a bajar 12.000 millones. Pero, En papeles, ¿va? pero solo en Pero, contabilidad. ajá, en papeles, pero la vas a tener. Sí, la deuda Porque existe. tenés que pagarle a la gente Sí. sus pensiones. ¿Y de dónde va a sacar dinero el Es gobierno? ahí el problema. Ya hay un ejemplo del IVA. Entonces va a tener que subirse el IVA. Unos 4 puntos. Uno dependerá, ¿va? El Unos que 4. financiero tiene que hacer un cálculo. 4, porque eso te da ¿Cuántos? como 2.000 Está- millones al año y está eso es más 13, o ¿va? menos lo que te Está necesitaría. 13, ¿va? Entonces 13, 15 puntos. 17. Vea, el IVA para de esos puntos sacar Y poder pagar las pensiones pensiones ahí mensualmente. mensualmente. Vale. Una situación bastante seria y con esto nos vamos a la última pausa y regresamos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. No nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados por ese análisis con respecto a la visita de Marco Rubio y también a la situación de las pensiones. Ronald Umaña, ha sido un placer. Gracias, Fernando, muy amable, hombre. Buenas noches a ustedes en su casa, buenas noches aquí a don Marvin Aguilar Umaña. Marvin Aguilar, un honor. Gracias, siempre un gusto estar con la gente de Canal 8. Un placer. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse, feliz noche y feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios